Sí, ok. Particularmente agradecerles a todos ustedes por seguir siempre al tanto de este curso, que totalmente es curioso, pero a su vez va a depender de cada uno de nosotros sobre el aprendizaje que queremos generar sobre esto, ¿no? Así que hoy vamos a topar el tema número 4 y está asociado también al aprendizaje, pero desde el contexto social y emocional. ¿Por qué es importante para nosotros el contexto social y emocional? Quisiera saber sus participaciones, por favor, levantando la mano para luego proyectar. ¿Por qué creen ustedes que es importante el aprendizaje social y emocional? ¿Por qué un estudiante tendría que aprender no solamente el aspecto intelectual, ¿no? Sino también el aspecto social y emocional de su entorno y de las emociones o de su equilibrio emocional? Por favor, desearía saber sus opiniones, levantando la mano. Levantando la mano, no se peleen, por favor. Ah, muy bien, tenemos a Lady Alfonso y Yolanda Díaz. Te escuchamos, Lady. Buenas tardes. Siento que es importante porque nosotros somos emociones, nosotros percibimos emociones, percibimos sentimientos y para tener un aprendizaje significativo debemos socializar, debemos conocer nuestro entorno más allá de lo exterior, del interior, y si no, un aprendizaje intelectual no tendría sentido para la persona. Ya, muy bien, Lady. Felicitaciones por tu participación. Excelente. Vamos con Yolanda Díaz. Te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, maestro. Mi opinión es que los tres van de la mano, porque uno de ellos falta la cognitivo, la emocional o lo social, faltaría uno, no estarían completo para llevar a cabo el desarrollo completo de la persona. ¿Y cuál crees tú que faltaría, Yolanda? Yolanda. No, lo cognitivo, lo emocional, lo socioemocional o social. Ya, está muy bien. Perfecto. ¿Alguien más tiene una opinión? Gracias, Yolanda, por tu participación. ¿Alguien más desea participar levantando las manos? No se peleen. Lo importante aquí es poder aprender. Si vamos a fallar dentro del aprendizaje, fallemos para poder aprender. Ya hemos visto las diferentes teorías. Por repetición, nosotros particularmente aprendemos, ¿no? Por la repetición y por el constante error de repente que podamos tener, eh, nosotros llegamos a generar nuestro aprendizaje. ¿Alguien más desea participar? Vamos. Esta es la parte introductoria de nuestra clase. ¿Alguien más? Parece que hoy hemos venido comiendo lengua. ¿Ninguno más quiere participar? Sino para poder continuar con la disertación del tema de hoy. ¿Alguien más? A ver, creo que nadie más. Vamos a proyectar entonces nuestras diapositivas. Recuerden, la participación de ustedes va a nutrir bastante al aprendizaje que podamos tener. No solamente se trata de que nosotros hagamos la clase, sino que también ustedes puedan participar porque de esta manera generamos un aprendizaje totalmente significativo. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Entonces, de esa manera, el aprendizaje se vuelve un poco más recíproco, ¿no? Así como el amor, que se considera algo recíproco, así también el aprendizaje tiene que ser recíproco. Maestro, estudiante aprendiendo y de esa manera, pues, llevar a cabo el aprendizaje totalmente significativo para todos. Psicología educativa. El cuarto tema es aprendizaje social y emocional. ¿Por qué estos dos aprendizajes van de la mano? Yolanda mencionaba acerca de que le faltaba un tipo de aprendizaje más, ¿no? El cognitivo. Y eso ya durante las clases lo estamos viniendo abordando, sino que en esta ocasión, para no dejar pasar de repente el contexto social y emocional, porque las diferentes teorías lo abordan. Sin embargo, en el aspecto emocional muchas veces decimos no.
¿Por qué tenemos que enseñar o por qué tenemos que hablar acerca de las habilidades blandas o del equilibrio emocional si nosotros como docentes siempre venimos solamente a dictar la clase, ¿no? A que los estudiantes aprendan o se relacionen con el tema. Entonces, vamos a iniciar con esta parte introductoria. Dice, la mayoría de los educadores coinciden en que la motivación de los alumnos es una de las tareas fundamentales de la enseñanza. La motivación, claro. La clase pasada veíamos que la motivación puede llevarse a cabo de diferentes maneras, porque no solamente se trata de colocar información en la persona o en nuestra memoria a mediano, largo o corto plazo, sino que esta también se vea fundamentada a la realización del aprendizaje significativo a través de una interacción con el entorno. Entonces, para que los estudiantes aprendan, deben participar a nivel cognitivo, emocional y conductual en actividades productivas de la clase. Valga la redundancia, la clase pasada nosotros habíamos hablado acerca de dos ejemplos casi por finalizar, ¿verdad? Los que estuvieron presentes. No sé si lo recordarán y si no, lo voy a mencionar también. Una docente había traído una pequeña tortita para que empiece a hablar acerca de un medio y de tres cuartos en fracciones. Pero por otro lado había venido un docente que traía una hoja bond y lo partía en un medio y también en tres cuartos. A ustedes, que de repente algunos que no han estado presentes dentro de la clase pasada. ¿Cuál de ellos les llamaría más la atención poder aprender? ¿El que ha traído el queque o el que ha traído la hoja bon para partir? Participaciones. Prendan sus micrófonos, no tengan miedo. Vamos. Tenemos 24 en sala. ¿Cuál creen ustedes que va a aprender mejor? ¿O cuál es el que más llama curiosidad de poder aprender por las fracciones? ¿El de la torta o el del papel? ¿Alguien desea participar? Muy bien, vamos María Castro, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Yo considero que el de la torta, ya que es algo más significativo para él, es algo que le va a proporcionar más interés, más emoción, lo va a ver más llamativo, y entonces así pasamos como a segundo plano lo tradicional, la rutina de estar explicando o haciendo llegar algún tipo de información a través de un simple papel, pues. Muy bien, María Castro, exacto. Entonces, desde el nivel cognitivo, emocional y conductual, las emociones también están vigentes dentro de la motivación. Está de repente el desagrado cuando no les gusta la clase a los estudiantes, o está de repente la alegría cuando ven que hay algo innovador que puede llamarles la atención para que su aprendizaje se quede en ese momento, ¿no? Entonces, por lo tanto, la mayoría de las explicaciones contemporáneas de la motivación incluyen un análisis de las necesidades, las metas, las autopercepciones y por último la parte emocional candente de la motivación, los intereses, la curiosidad, las emociones y la ansiedad. Estoy tan ansioso, no es una ansiedad patológica, sino que es una ansiedad totalmente natural o normal dentro de el contexto de aprendizaje que a mí me motiva a poder de repente hacer mejor las cosas, ¿no? Una ansiedad totalmente positiva, por así mencionarlo, para poder generar el aprendizaje. Entonces, yo les pregunto, hablando de las necesidades, metas, autopercepciones o la parte emocional, ¿qué teoría se refleja dentro de esta pequeña descripción? Participaciones, vamos. El análisis de las necesidades, las metas, las autopercepciones y la parte emocional. ¿Qué teoría ustedes creen que está relacionada a estas descripciones que les menciono acerca de la explicación contemporánea de la motivación? Esto como parte del aprendizaje social y emocional. Vamos, los escucho. Cognitivo podría ser, profe. Ya, cognitivo, ya, podría ser. Pero hay un autor que habla acerca de estas cuestiones de necesidades. Vamos, los escucho. Ustedes pueden. Está súper sencillo. María Castro, levantaste la mano. Bueno,
Vamos, vamos, los escucho, vamos. ¿Cuál es esa teoría que habla acerca de las necesidades y que también dentro de las instituciones educativas lo vienen aplicando muchos y a su vez también lo gestionan para poder ver acerca de las necesidades en cuanto a la motivación y al estudiante para poder generar un aprendizaje? Lady Alfonso, te escucho. Vygotsky. No, no, Vygotsky habla del tema sociocultural. Una teoría que habla acerca de las necesidades. Vamos, ustedes pueden. De las necesidades. A ver, María Castro, te escucho. Profe, disculpe, ¿no será Maslow, la teoría de Maslow? Exacto, muy bien, Lisbeth, muy bien. Felicitaciones, muy bien. Hablamos acerca de la teoría de Maslow, ¿no? Esta famosa pirámide, creo que todos la habremos visto. La fisiológica, la de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Maslow hablaba acerca de que todos nosotros para poder sentirnos autorrealizados o felices o un punto de creatividad era poder seguir escalando cada uno de estos peldaños de la pirámide. Sin embargo, algunos han refutado su teoría por el hecho de que no cotidianamente o de manera paulatina o de manera de estándar, nosotros cumplimos o vamos escalando uno por uno, sino que algunos de repente iniciamos por la parte medio y luego vamos a la parte de final y a la parte inicial y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, la teoría no estaba tan fundamentada dentro de el hecho de lograr algo, pero las características de la misma, hablando de necesidades, habla mucho acerca del logro que pueden tener tal vez los estudiantes a partir de ello, ¿no? Entonces, la fisiológica habla acerca de esas necesidades básicas que todos en algún momento pasamos o necesitamos, ¿no? Como agua, como luz, como desagüe, como de repente esto de los descansos, la alimentación, la respiración, todo de repente desde un ámbito biológico, pero también de las necesidades básicas que nosotros tenemos. Acá también menciona acerca del sexo, ¿no? La seguridad física, el de empleo, los recursos, la afiliación, la amistad, el afecto, el reconocimiento, ¿no? La confianza que podamos tener con nuestros amigos o los pares para poder relacionarnos. Y la autorrealización, que habla acerca de aquel punto de creatividad que va a generar aprendizaje sobre todo aquello que ya hemos venido escalando. Entonces, estas características en las instituciones educativas lo vemos mucho. ¿Por qué? Porque un estudiante que no come bien es muy posible que tenga problemas para retener o concentrarse dentro de la actividad. Un alumno que no duerme bien, de igual manera, el cerebro no está totalmente acondicionado o dosificado con el aire para poder generar el aprendizaje. Un estudiante que no toma agua, necesariamente como un estilo de vida saludable. También en su deshidratación, el cuerpo no se siente de la manera más reconfortante para poder adquirir un nuevo conocimiento. Por lo tanto, bueno, acá en Perú, por ejemplo, existen muchos programas y también me imagino que en algunos países relacionados a el hecho de una alimentación o estilo de vida saludable. Acá, por ejemplo, en Perú llamamos a esas entidades, aunque no muchas instituciones funcionan, sin embargo, es como que darle una precisión a que por lo menos nuestro Estado peruano trata de velar por el incremento de una vida saludable para el pequeño para generar el aprendizaje. Y este programa lo llaman Caliwarma, donde existe la preparación de los alimentos dentro de la institución educativa para que ellos, si los que no han venido desayunando o almorzando, reciban este tipo de alimentación dentro de la institución para poder tener un aprendizaje necesario. Algunas instituciones no logran desarrollarlo por el mismo hecho de que existe una disputa por los alimentos. Existen robos o de repente existe esto de que de repente el director o la directora o bueno, es lo que yo he podido percibir a lo largo de mi trayectoria como profesional y muchas veces el producto no es tal como nosotros esperamos o tiene el sabor como nosotros lo esperamos. Entonces, particularmente también nos llama mucho la atención a los estudiantes sobre esto, ¿no? Y así a nivel
nivel internacional también existen muchos programas, tanto desde el campo de la nutrición como médico, alimentos, ¿no? Que muchas veces son donados a las instituciones educativas, como las galletas de quinoa o las galletas referidas a alimentos que pueden traer mayor preparación física para poder captar la información que tenemos en clase, ¿no? Entonces son algunas estrategias que de repente todos en cuanto a la comunidad educativa se ven vinculados para generar un buen ambiente para el estudiante, no solamente desde el ámbito del entorno, sino también dentro del ámbito interno, ¿no? De la persona, como lo había mencionado por ahí en un comentario la compañera, ¿no? Asimismo, dentro de lo que es las instituciones educativas, hablando del entorno como una necesidad, por ejemplo, por acá hablamos acerca de la seguridad, ¿no? Una comunidad educativa donde te brinda mayor estabilidad o seguridad, te genera también un mejor aprendizaje. Por ejemplo, en una investigación que yo desarrollé a partir de los estilos de crianza como también los estilos parentales, en la conducta agresiva, por ejemplo, también se desencadenaba no por un factor de repente que sea malo, sino como un factor de defensa. Por ejemplo, en esa institución donde yo hice la evaluación a la investigación, había mucho vandalismo, había pandillaje, había drogadicción a las partes aledañas dentro de afuera de la institución, perdón. Y entonces los estudiantes cuando salían tenían cierto temor. Sin embargo, ellos dentro del cuestionario hablaban acerca de que sabían cómo defenderse, sabían cómo de repente pelear ante estos hechos de repente que puedan perjudicar a su seguridad o a sus derechos vulnerados dentro de un tipo de agresión como violencia física fuera de la institución. Por lo tanto, dentro de este margen, la parte de la seguridad que te pueda generar la propia institución es la que también prioriza el conocimiento que pueda tener el estudiante, ¿no? Y a eso se va enfocado el aprendizaje social, no solamente así como Vygotsky, de repente el entorno de que ya tenías algo previsto como aprendizaje para poder concretarlo o aumentarlo o desconfigurarlo dentro de la institución educativa con un nuevo aprendizaje, sino que el ambiente en el que tú desarrollas tu aprendizaje también es el que garantiza que tú puedas aprender, ¿no? Por ejemplo, algunas instituciones educativas tienen cámaras de vigilancia, algunos de ellos tienen materiales didácticos o espacios de concentración para los estudiantes. Por ejemplo, hoy en día se ven problemas como los embarazos adolescentes y algunas instituciones educativas desde un ámbito emblemático tienen espacios donde las mamás llevan a sus pequeños y dan de lactar, ¿no? Tratando de repente de no perjudicar el aprendizaje que ellos tienen, sino de poder acondicionarse y adaptarse a la realidad que el estudiante pasa. Por ejemplo, hoy no me avisaron, yo me fui, por ejemplo, a mi institución educativa y en esta institución educativa ayer hubo un ventarrón muy fuerte por acá, por la selva en Perú, y la lluvia estuvo algo fuerte y los vientos también. Y pues en la losa deportiva de esa institución donde también laboro, está como que puesta una malla en medio de toda la losa con fierros. Y oh sorpresa, el ventarrón hizo que los fierros se doblen y que casi se caiga encima de todo el campo, ¿no? De todo el estadio eh, deportivo de la institución. Entonces hoy me fui y oh sorpresa también me fui a ver y no había nadie, ni la directora, la dirección estaba cerrada. Yo llamo y las menciono, ¿no? ¿Por qué no hay clases o algo por el estilo? Entonces, con el fin de salvaguardar a los estudiantes, los docentes han tratado de velar por su salud física y su salud integral y por lo tanto han cerrado las clases hasta el día miércoles, con el fin de poder mejorar la infraestructura de la propia institución. Asimismo, esta misma institución donde yo estoy, lamentablemente ellos tienen, por ejemplo, aulas no de material noble, sino de una infraestructura básica. Y cuando llueve también se inunda.
no tienen piso, son tierra, entonces el nivel también de conocimiento de parte de los padres es muy básico. La mayoría no tiene un nivel de instrucción profesional, sino un nivel de instrucción hasta primario, incompleto muchas veces. Y pues para ellos es algo nuevo el hecho de estar un psicólogo dentro de su institución. Y como tienen ciertos estigmas o prejuicios, no visitan muchas veces el área y cuando se hace el tema de los talleres tampoco se motivan a poder ir porque tienen estos estigmas dentro de el ámbito del área de la psicología, ¿no? Pero hablando de ello, las instituciones educativas en las que nosotros podemos conocer o hemos ido o somos partícipes como padres, como psicólogos, como maestros, tienen un sinnúmero de dificultades. Yo que he estado en 3 instituciones educativas en este año y estoy ahora en 2 nada más, veo el margen de trabajo que existe dentro de las instituciones educativas. Y algunas veces el ámbito profesional por parte de los docentes es algo que da carencia al aprendizaje de los estudiantes. Cuando hay celos profesionales, cuando no te dejan crecer como profesional, cuando no existe esa sinergia en el trabajo de equipo, también no permite el aprendizaje del estudiante. Entonces, desde este ámbito, tanto el social como el emocional se ve ligado al contexto de la comunidad educativa que hoy vamos a presentar a través de esta pirámide de Maslow. Por lo tanto, dice, un niño cuyos sentimientos de seguridad y de pertenencia se ven amenazados por un divorcio, quizás muestre poco interés para aprender a dividir fracciones. ¿Creen ustedes que es eso factible? ¿Inhiben el comportamiento del niño cuando estos sentimientos de seguridad y de pertenencia se vuelven en inseguridad y desconfianza? ¿Creen ustedes que normalmente los estudiantes se van a desarrollar de esa manera o no? Los escucho. ¿Están ahí? ¿Creen ustedes que van a poder participar? No, ¿verdad? A ver, María Castro, te escucho. Profe, a nivel personal creo que no van a poder, que no va a poder aprender como tal, no solamente a dividir fracciones, sino a otra serie de actividades más, por cuanto a que sus emociones se ven afectadas debido a esa situación emocional que se está presentando en el momento. Exacto, María Castro, gracias por tu participación. Gracias, Rubén, sí, gracias, Juan Pablo, también por dar la confirmación de esto. La estabilidad emocional que tienen los niños muchas veces es la estabilidad emocional de los padres, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo les comento bastantes experiencias para que ustedes tengan mucha noción sobre el trabajo que nosotros como profesionales en la salud mental hacemos, pero también desde el ámbito de los padres de familia y docentes tenemos mucha labor que desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí sí me ha tocado ver padres totalmente familias desestructuradas y también familias disfuncionales dentro del ámbito del crecimiento del menor. En una institución educativa donde yo era el psicólogo del primero al tercer año de primaria, en una institución educativa, había muchos casos de familias disfuncionales. Y los padres llegaban a consultorio cuando los llamaba y empezaban a pelear en consultorio. Y por más no se jalaban los cabellos o se agredían físicamente. Algunos eran sumisos, algunos mamás eran muy altaneras, muy iracundas, por así decirlo, dentro de la consulta. Y yo siempre les decía, yo no voy a hacer terapia de pareja con ustedes. Yo lo que busco es el bienestar del pequeño dentro de la metodología de enseñanza-aprendizaje para concretar un ámbito significativo dentro de su crecimiento en el ámbito educativo, sobre todo en la cual nosotros estamos velando. Pero los papás ante estos problemas de divorcios, ustedes saben que hay muchas peleas, hay muchos roces, hay muchas dificultades y muchas veces también los pequeños son los más afectados, lamentablemente. Pero también, como que me he topado en consulta, María Castro, te escucho. Me levantaste la Profe, mano. disculpe que lo interrumpa. También se ha podido estar ante situaciones de rupturas de pareja, ciertos padres
creen que lo mejor es divorciarse también de los niños. Entonces, quizás no tomen en cuenta la parte afectiva, cómo va a estar, valga la redundancia, afectando a estos niños, a estos estudiantes, no solamente en las áreas académicas, sino en cualquier área que desempeñen en su vida. Exacto. Y recuerden que gran parte del primer factor de socialización dentro de el niño son los padres y por lo tanto yo siempre, de verdad, esta es mi frase que utilizo en toda consulta. La estabilidad emocional que tú tengas, papito, mamita, es la estabilidad emocional de tu niño, ¿no? Entonces, así como les comentaba, así como dice María, ¿no? Afecta bastante el hecho de los divorcios y no solamente el divorcio de la pareja, o esposa o esposo, sino también del divorcio de los niños. Y esta desvinculación o el apego seguro que, entre comillas, tenían los niños, ha generado pues un desequilibrio emocional sobre ellos, ¿no? Por lo tanto, así también como hubo garrafales eventos dentro del consultorio en mi experiencia, en cuanto a separaciones, a padres disfuncionales, también encontré mucha alegría en mí por encontrar padres que disfrutan a pesar de estar distanciados, estar separados, divorciados, de una relación muy armoniosa para velar por la integridad de sus pequeños. Y eso es bastante reconfortante para mí como profesional, el poder toparme con esa realidad, ¿no? Y es indistintamente de repente a las evaluaciones que nosotros hacemos, nos damos cuenta cuando algo es sincero. Y cuando algo no es sincero, obviamente se nota cuando se trata de colocarlo mediante una máscara, ¿no? Pero sí, se ven afectadas. Como decía ahí la compañera, no solamente dividir fracciones, exacto, yo esperaba que alguien se dé cuenta de ello, no solamente en el ámbito de las matemáticas, en todos los aspectos, hasta en la autoestima, ¿no? El punto clave de ello. Si la escuela es un lugar amenazante o impredecible, donde ni los profesores ni los estudiantes saben dónde se encuentran, es probable que estén más preocupados por la seguridad que por el aprendizaje y la enseñanza. Exacto. Entonces ahí vamos a ver que Maslow tiene mucha razón sobre las necesidades que nosotros hablamos. Si vamos a estar más preocupados por la seguridad que por el aprendizaje y la enseñanza, entonces nos damos cuenta que gran parte de las características de infraestructura de la institución educativa también influye o repercute dentro del aprendizaje de los pequeños. Yo me voy a sentir muy bien cuando los baños, por ejemplo, de una institución estén un poco más limpios, quizás, ¿no? Entonces, tú no sabes con qué dificultades vienen los pequeños, con qué percepciones tienen en el estilo de crianza y pueden ser factores que alejen al aprendizaje significativo del pequeño. Por ejemplo, acá donde yo estoy existen 3 universidades, 2 privadas y una estatal. Y todas las estatales, si tú las preguntas, lo primero que empiezan a hablar mal es de los servicios higiénicos de su universidad, a diferencia de las privadas, donde existe un poco más de deseo, hay personal contratado para desarrollar. Pero en las universidades nacionales no existen ni papel higiénicos, ni servicios de higiénicos limpios, todos están sucios. Y pues, bueno, imagínense, alguien que se aguanta por miccionar, también va a generar cierto tema de ansiedad. Yo cuando una vez intervení en una escuela de padres, les dije a los papás, ¿no? Por ejemplo, acá una experiencia muy común es que cuando la mamá se va al mercado con el pequeño quiere ir al baño y muchas veces en los mercados no existen los baños. Caso contrario sería en alguna provincia, en algún distrito o en algún mercadillo pequeño donde sí lo hay. Pero en los mercados grandes es muy difícil encontrar baños públicos y por lo tanto en ocasiones el pequeño que hace, ¿no? La mamá le dice, aguántate, ya vamos a ir a la casa, aguántate, ¿no? Entonces llegan a la casa y el menor al aguantarse, al miccionar, obviamente que las partes de la vejiga como parte biológica se van a lastimar y vamos a tener una inflamación dentro de la vejiga. Entonces puede ser propenso a tener cólicos y todo ello. Y esto también puede ser un factor de que a cada momento tienen que irse al baño dentro de la clase. O puede ser un factor que el niño no preste atención a clase porque en cada momento o constantemente esté yendo a los servicios higiénicos. Entonces, a mí me pasó una vez, yo veía a una niña que cada rato me pedía ir al baño, ir al baño, ir al baño, ir al baño.
Yo no le pregunté directamente a ella, me acerqué a la docente y le pregunté, en mi taller de las emociones vi que un estudiante a cada momento estaba pidiendo ir al baño y la docente me dice, sí, ella tiene insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Siempre se va de viaje a Lima por el tratamiento que lleva sobre la insuficiencia renal que padece. Y la niña estaba en segundo grado de primaria, ¿no? Totalmente lamentable. Sin embargo, es importante podernos darnos cuenta nosotros las características de los estudiantes, de nuestros ambientes y de las conductas que tienen los papás fuera de la institución para inhibir dentro del comportamiento de los pequeños. Porque cada conducta que el niño pueda estar teniendo es también algo que nosotros estamos propensos a ver como fallas de la interacción en su ambiente o entorno educativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hoy vamos a hablar también acerca de una teoría de Daisy Wright en el 2002 que habla acerca de la teoría de la autodeterminación. Esta se ve reflejada en la autonomía, en las competencias y la conexión social. Muchas veces, así como lo hablábamos antes en la clase pasada, acerca de cuánto acompañamiento el docente le ha dado a un estudiante de nivel inicial a un estudiante del nivel primaria que ha padecido en poder ser autónomo con sus actividades. Antes la profesora le agarraba mucho las manitos y las bolitas y lo hacía. O la profesora estaba agarrando el lápiz y le escribía, ¿no? Puede ser una vez, pueden ser dos veces, tres veces, pero hacerlos todas las veces puede generar que el niño genere un apego o una dependencia a poder hacer esta actividad. Por lo tanto, la autonomía dentro de esta teoría de autodeterminación genera también el aprendizaje de sentirnos bien con nosotros mismos a partir de las acciones o decisiones que tomemos, sentirnos autónomos, ¿no? Y esto también es un aprendizaje que se genera en casa. Una vez entrevisté también a un niño, a una mamá con su niño, y la mamá me decía, no, sí, yo tengo una empleada, tengo tal cargo, tengo tanto dinero y todo eso, ¿no? Algo jactancioso por parte de la mamá. Yo normal con la entrevista, yo continúo haciendo la entrevista para poder ver el foco de atención, el foco rojo dentro de este estilo de crianza. Entonces, el niño, yo le pregunto, ¿no? ¿Hay algo que te incomoda dentro de tu aula? ¿Hay algo que es posible que te esté generando malestar y no te ayude a captar muy bien la clase? El niño se acerca a la oreja de la mamá y le dice algo, ¿no? Y yo estaba observando totalmente. Y yo le digo a la mamá, ¿qué es lo que le ha comentado el pequeño? ¿No? El pequeño estaba ahí y era como algo curioso, ¿no? Que estaba así como jugando, bastante tierno el pequeño. Y la mamá me dice, así, o sea, sin pelos en la lengua, pero también luego la mamá quiso rectificarse en todo lo que había mencionado. Y la mamá me dice, le incomoda que su compañero sea pobre. Y yo le hice hincapié, se está escuchando como usted está hablando al respecto. Sí, es que tiene un compañerito que vive en un caserío y no le gusta sobre que esté ahí siempre prestándole sus colores y él le ve como pobre y deficiente a eso, ¿no? Entonces, yo le pregunté un poco antes de esta pregunta al niño, le pregunté cómo era en casa. Por ejemplo, si veía un vaso de vidrio o algo que se derramaba, él automáticamente llamaba a la empleada, ¿no? Y le decía, señora, ven a limpiar, le decía. El niño no lavaba sus zapatillas, no lavaba su camisa de colegio, no hacía definitivamente nada. Se dedicaba 100% a hacer sus tareas, pero también a ver la televisión y no tenía actividades domésticas, lo cual es sumamente necesario. Una recomendación que yo como profesional hago, es que por lo menos un pequeñito me lave sus zapatillas o sus medias. Esa es una actividad indispensable para poder ver su autonomía. Y esta mamá, cuando yo le dije eso, no, pero para eso tengo una empleada, ¿no? Yo entiendo muy bien cuál es tu metodología de enseñanza, cuál es tu metodología de crianza dentro del ámbito de tu pequeño. Sin embargo, es importante generar autonomía en los pequeños. No siempre va a estar usted, no siempre van a tener dinero, no siempre van a tener riquezas, no siempre va a haber una empleada que les pueda ayudar a ustedes, ¿no? Entonces, luego salimos de consulta y la mamá me dice, ¿no? Entró como en un sentido común en ese momento, ya no en un sentido individualista, y me dice, psicólogo, mi hijo no dijo
que él se sentía incómodo porque su compañero era pobre, sino porque este le fastidiaba mucho, a veces le pegaba porque quería su plumón o su lápiz para poder escribir dentro de la clase, ¿no? Entonces, desde ahí ustedes se dan cuenta que la teoría de la autodeterminación no solamente está para fomentar de repente conciencia dentro de las actividades diarias de los pequeños, sino también la motivación enfocada en las necesidades de los seres humanos, ¿no? Entonces, este enfoque va más allá de solamente motivarlos, porque anteriormente decíamos, ¿no? La motivación muchas veces es con palabras, pero no solamente es palabras, son estrategias que a ti te ayudan a fundamentar más tu aprendizaje. Y es así como esta teoría habla de la autonomía, la competencia y la conexión social. ¿Se han dado cuenta que con el ejemplo que les he dado, el niño no tenía autonomía, no podía generar su aprendizaje por este pensamiento de que un niño era pobre en su entorno y la conexión social? No podía relacionarse muy bien. ¿Por qué? Porque quería gente de su mismo calibre, de su mismo estatus social para poder relacionarse. Pero la vida no funciona de esa manera. Entonces, ahí encontramos mucha diversidad. Me acerqué a la docente, le pregunté sobre cómo es este niño a relacionarse, ¿no? Y me dice, sí, solamente que para jugando muchas veces y no presta atención a la clase. Y particularmente desde ahí nosotros nos damos cuenta de que a veces todos los padres ven que el ámbito de reforzamiento fuera de la institución les va a ayudar mucho, pero muchas veces no es así. Entonces, ¿qué nos habla acerca esta teoría? Sobre concepciones básicas como la competencia, la autonomía y control, que es el logro, poder y las relaciones, la afiliación, ¿no? Que va relacionado particularmente a los caminos de la necesidad de autonomía. Esta imagen, por ejemplo, habla acerca de los rumbos que podamos tener como personas. El destino lo formamos nosotros. La gente lucha por tener autoridad en su vida y poder controlar su propio comportamiento. Y eso pasa con los adolescentes. La palabra dice adolescentes, ¿no? Adolece de autonomía, quizás hay mucho control en casa, quieren ser libres en su albedrío totalmente, pero en esta descripción de la autonomía, nos habla acerca de la frecuente lucha en contra de las presiones de los controles externos, como las reglas, los horarios, las fechas límites, las órdenes y los límites impuestos por los demás. Incluso en ocasiones se rechaza la ayuda de manera que el individuo continúa teniendo el mandato, ¿no? El mando, perdón. Y en esta ocasión sí, hay veces hay actitudes en los pequeños que nosotros cedemos como padres, como docentes y también como psicólogos. Y cuando cedemos esto es cuando muchas veces el docente, el estudiante le ve al padre como un amigo, le ve al docente como un amigo y al psicólogo como un amigo. A mí me pasó. Una vez entrevisté a una niña de primer año de secundaria, la estaba entrevistando y me hablaba muy mal de sus padres y todo eso. Cuando llamé a sus padres llegaron y sus padres se habían reído de mí, así, de frente, ¿ah? Se rieron y me dijeron, ay, psicólogo, seguramente mi hija ya te hizo de amigo y has caído en todas sus mentiras, me dice. Yo como que, bueno, ¿en qué mentiras le consulto yo, no? Entonces me empezó a hablar de toda su vida el papá y toda la vida que tiene la menor dentro de casa. Y dentro de esta misma, la menor no tenía autonomía para nada, ni para de repente elegir o decidir cómo particularmente, cómo quisiera pintar algo o cómo quisiera colocar su cuarto de manera individual porque ya estaba primer año de secundaria, ¿no? Ella tenía la mentalidad de que ya le dio su menstruación, ya es una mujer y tiene que tener su propia privacidad, y es lo correcto para generar autonomía, la necesidad de autonomía de los pequeños, ¿no? Entonces, el papá no le quería dar ese espacio. ¿Por qué? Porque seguía siendo su bebé, seguía siendo su consentida, seguía siendo la que más le engríe y todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces ahí entra el tema de la sobreprotección que puede existir para generar autonomía. Y pues al final el hecho de que el papá termine asumiendo lo que verdaderamente dijo la niña y la niña de lo que dijo los padres, al final siempre va a haber un hilo de relación. Y en este hilo de relación, pues encontramos que
no existen reglas muy predispuestas para manejar el comportamiento, la fecha de los límites, ¿no? Entre la casa, entre la familia, los amigos, entre la educación, no hay unos límites impuestos dentro de una correlación normal. Entonces, es por lo tanto que la necesidad de autonomía se ve totalmente, pum, hacia abajo, ¿no? Porque hay necesidad, pero la necesidad se ve tapada por las cuestiones de la vida. Hace poco yo también, aparte de estar en instituciones educativas, estoy trabajando en un policlínico de la Policía Nacional del Perú, acá en San Martín. Y en esta entidad vemos muchos casos, y ustedes sabrán que la vida de un policía es bastante castrense, ¿no? Lleno de reglas y todo eso. Pero un día me topé con la realidad de un policía con su mamá y la pequeña. El policía no estuvo presente porque trabajé en otro lugar, pero la mamá llegó y la mamá empezó a hablar todo por la niña, definitivamente todo por la niña, que es muy gorda, que es una niña que no quiere hacer ejercicio, que es una niña que no quiere bailar, que es una niña que esto, que lo otro. Entonces era la mamá era demasiado descriptiva con la vida de la pequeña. Y yo le veía a la pequeña y la pequeña solamente le volteaba a ver la mamá. No es cierto, hija, no te gusta bailar, le decía. A mí me daba risa con la tonalidad que hablaba la mamá, porque era como que la motivaba, pero la reñía. La motivaba, pero la reñía. Como que quería que haga esto, pero no quería que lo haga, algo así, ¿no? Entonces la niña volteaba y decía, sí, 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 decía. Y la niña sí era una de una contextura muy gordita, ¿no? Entonces, pero estaba en su peso normal, según el triaje que le habían hecho al ingreso de la evaluación que se hace dentro del área de psicología en este policlínico. Entonces, la mamá le dije que salga y la menor, yo le empecé a validar las emociones que tenía. ¿Cómo te sientes cuando una mamá siempre tiene las decisiones por ti? ¿Cómo te sientes cuando alguien siempre te describe en vez que tú misma lo puedas hacer? Empezó a llorar la menor. Fue como unos 15 minutos de llanto. Me dio mucha nostalgia, mucha pena como profesional, porque nosotros también somos humanos, yo tengo hijas también, y me doy cuenta que muchas veces somos así como padres, no generamos una autonomía, y eso es el aprendizaje social, el aprendizaje emocional que podamos tener, no solamente dentro de la institución, sino también fuera de la institución. Entonces, ella me comentó, por ejemplo, y me dijo, es que mi mamá me obliga a bailar, mi mamá quiere que yo baje de peso, mi mamá piensa que yo soy como ella, que a mí me gustan las cosas que a ella le gustan, ¿no? Empezó a llorar la pequeña y me dijo, hay algo que ella no sabe, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿no? Si tú tienes las facultades o tienes la confianza de contármelo, me lo puedes contar, ¿no? Entonces ella sí me comentó que le gustan, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Entonces, cuando entró la mamá nuevamente, salió la pequeña, entró la mamá y le pregunté, ¿no? ¿Alguna vez usted le ha preguntado si hay cosas que le incomodan de usted como mamá hacia ella? Me dijo, no, yo creo que soy la mamá. Y yo como mamá tengo las órdenes, tengo la última palabra, ¿no? Entonces, desde ahí podemos dar cuenta a las cosas que hacemos frente dentro de estas características, ¿no? Entonces, la necesidad de autonomía dentro de esto es indiscutible. ¿Por qué? Porque cada niño tiene que tener su propia autonomía. Hay padres que siguen durmiendo con sus pequeños hasta los 9 años. Hay niños que hay mamás que dan de lactar a sus pequeños hasta los 3 años. Yo lo he visto. Así que particularmente hay cuestiones de nuestra vida que por no de repente querer alejar a nuestros pequeños o creer que nos van a defraudar o creer que son nuestros sueños en los sueños de nuestros hijos, no. La autonomía se genera a partir de dejar soltar por un momento y ver cómo ellos aprenden, ¿no? Entonces, de esa manera. Y es igual para los docentes. Tenemos que generar autonomía en sus diferentes actividades. Autodeterminación en el salón de clases, ¿no? Una aula con un ambiente que fomente autodeterminación y la autonomía está asociada con mayor interés y curiosidad, sentimientos de competencia, creatividad, aprendizaje conceptual y preferencia por los desafíos por parte de los alumnos.
¿Algunos de ustedes tienen alguna experiencia reflejada a la autodeterminación en el salón de clases? Ya sea como psicólogo, ya sea como madre o padre de familia, o quizás como docente, ¿no? O como otro profesional que también está dentro del curso. ¿Alguien podría comentarme acerca de esta autodeterminación en el salón de clase como ejemplo que quizás ustedes han podido dar o tienen de repente para poder incrementar un poco más el conocimiento? Créanme que es mejor contar experiencias que hacerlo muy teórico la clase. ¿Por qué? Porque de eso aprendemos. Mis experiencias, porque vamos a fundamentar lo que dice el concepto más lo que la experiencia dice. Porque si yo les lleno de mucha teoría, no, mira, este autor te dice esto, es posible que te quedes con el aprendizaje memorista a un aprendizaje significativo por la experiencia que tú tengas asociada al aprendizaje que yo te menciono con la experiencia que te agrego. ¿Para qué? Para que esto forme un gran aprendizaje sobre ti. Y cuando lo lleves a la práctica, la información que te he brindado, pueda ser o la información que tu compañero de clase haya dado, va a generar mayor interés por tomar mejores decisiones, por hacer mejor las cosas, por tomar decisiones en las cuales no solamente te beneficien a ti, sino también a los demás. Entonces, de esa manera, ¿no? La autodeterminación dentro de la teoría está asociada a ello. ¿Alguien de ustedes quiere participar? Si no, para seguir continuando con la disertación. ¿Alguno de ustedes? Me van a decir psicólogos, sus experiencias son buenas. De repente tiene alguna experiencia más. De repente ustedes tienen algo que compartirnos dentro de la clase para poder hacerlo más llamativa también con las experiencias. Así como en la clase pasada, la segunda clase, tuvimos el caso de una mamá, ¿verdad? No sé si hasta ahora sigue acá, no me acuerdo el nombre de verdad, pero habíamos hablado, por ejemplo, del TDAH dentro del círculo de la atención como psicólogos educativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la autodeterminación, en, clases, en el salón de clases, ¿no? Donde hay, dice, asociada a mucho interés y curiosidad, sentimientos de competencia, creatividad, aprendizaje conceptual y preferencia por los desafíos por parte de los alumnos. Yo, dentro de esta autodeterminación, me encontré una vez con una docente con una enseñanza castrense, que gritaba mucho a los estudiantes, que no dejaba que ellos generen su creatividad. Y siempre cuando yo entraba en las horas de los talleres, se burlaba de mí. Pueden creerlo, una docente burlándose de otro profesional. Y yo, de verdad, eh, yo como profesional, por eso es que decimos, el profesional tiene que tener no solamente calidad en profesionalismo, sino calidad humana. Entonces, a mí no me afecta que alguien se burle cuando yo entro a dar mi taller. Y siempre la profesora sacaba comentarios diciendo que en mi clase los niños se divertían y así nos generamos aprendizaje, ¿no? Entonces, en una ocasión, yo había hecho mi diagnóstico situacional para iniciar las clases y ninguno de los estudiantes me prestaba atención. Yo no lo tomé a mal. ¿Por qué? Porque yo tenía mi lista de cotejo de las conductas para poder evaluar a cada estudiante. La profesora se burlaba, créanme que se burlaba, porque me veía y decía como que no te hacen caso, ¿no? Y me miraba así con sus lentes, como la troncha toro de las historias de Matilda, así, me miraba, capaz, me miraba así como que tratando de decir, si eres el profesional, ¿por qué no dominas al salón? Yo solamente puedo dominarlo, ¿está? Yo los estaba evaluando. Salí de los talleres, o sea, como era una evaluación en taller, era como aplicar pruebas psicológicas, ver el tema de la concentración, atención, modales, un sinnúmero de actividades que como profesionales hacemos dentro del diagnóstico situacional. Salí y la profesora entró nuevamente y todo el salón estaba en silencio. No hacían nada porque la profesora, si con una mirada matara, los hubiera matado a todos los estudiantes. Y eso me causaba un poco de gracia a mí, porque decía, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos reflejado un tema de autoridad y poder que muchas veces creemos que tenemos, pero no sé si la profesora se habrá dado cuenta, pero no generamos un aprendizaje en el pequeño, generamos miedo, generamos tensión. Y cuando todo es tensión, más adelante no sabemos si podemos generarle algún trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, o un trastorno del estado de ánimo.
Y créanme que esa es la mayor preocupación para mí como profesional dentro del ámbito educativo, en la metodología de cómo un docente enseña. Y la autodeterminación en el salón de clases tiene que ver pues con el interés y curiosidad. Acto siguiente, en el otro taller, en el segundo que íbamos, ya todo estaba como tranquilo, ¿no? Psicólogo, ¿qué vamos a hacer hoy? Psicólogo, ¿qué? O sea, ya era como que por sí solo, ¿no? Y nosotros en psicología aplicamos esas mismas teorías que hemos visto anteriormente. Cómo nosotros trabajamos mediante la imaginación, la asimilación, cómo nosotros trabajamos con la asociación y todo eso, ¿no? Entonces, la profesora se quedaba como algo sorprendida. Y era como que, ¡zas, zas! Profesora, profesora, ahora yo los domé. Usted los domó de una manera diferente. Yo lo hago de una manera diferente. Pero creo que la mía es algo más correcta que la suya, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que nosotros debemos ver, ¿no? Si estamos haciendo un daño, si estamos beneficiando, si estamos garantizando que el estudiante hable por sí solo o lo estamos callando para reprimir sus emociones, ¿no? Entonces, varios de los estudiantes ahí eran súper terribles. Era un salón súper terrible. Un salón con palabras muy groseras. Ella terminaba su clase y conmigo hablaban vulgaridades. Vulgaridades y media. Y yo les preguntaba, ¿de dónde lo aprendieron? ¿No? Yo totalmente calmado, así como ustedes me escuchan, estudiantes. ¿De dónde aprendieron esas palabras? ¿No? Y hablaban de su mamá, esto, lo otro, lo otro. Y una vez yo hice como un tema de sociodrama dentro del aula y hablamos acerca de si un niño le dicen burro, este niño, hablamos acerca del suicidio, ¿no? Este niño va a llegar a insultar a otro compañero y así sucesivamente a un patrón de conducta. Y todos dijeron, sí, la profesora nos dice burro, ¿no? Y la profesora estaba ahí y como que les miraba y todo. Salí yo, les empezó a reñir. Y cuando un día me fui a la dirección y comuniqué esto, la profesora empezó a mejorar en sus aspectos de evaluación. ¿Por qué? Porque eran competencias necesarias. Y creo que también esto suele pasar muy a menudo y es también algo muy desatinado cuando los directivos o bueno, especialmente aquellos que son directores o subdirectores entran a las aulas a hacer evaluaciones a los docentes. Créanme que los docentes, uff, hacen ver a su salón como el mejor de todos. Ahí cambian y se ponen una máscara, pero totalmente diferente. Y ahí sí son los que despiertan creatividad en sus pequeños. Y los pequeños se ven tan condicionados, de verdad. Y eso es lo más trágico. Es como que los docentes les dicen, tienen que portarse bien para que hagan bien las cosas. Tienen que participar para que digan que son los mejores estudiantes, ¿no? Entonces, esa motivación se va por la tangente dentro de evaluar la competencia que nosotros queremos. Y acá nos habla acerca de la creatividad, el aprendizaje conceptual y las preferencias por los desafíos por parte de los alumnos. Los desafíos no es desafiar al estudiante, es desafiar su habilidad, su competencia para que éste pueda tener motivación intrínseca de poder lograrlo, de poder hacerlo. Pero mientras que no se genere una autonomía, sino miedo, temor y todo lo demás, entonces como que genera cierta preocupación el estudiante, ¿no? Vamos con otra parte de estas diapositivas. Dice, en contraste con salones de clases que fomentan la autonomía, los ambientes controladores tienden a mejorar el rendimiento únicamente en tareas de memorización. Cuando se presiona a los estudiantes a tener cierto desempeño, a menudo estos buscan la solución más rápida y más fácil. Me da risa a este docente que ustedes ven aquí con su cara. Así muchas veces se ven los docentes que son muy controladores. Y creo que les conté la experiencia de un docente que no me permitía ingresar a las clases. ¿Por qué? Porque sentía que yo no hacía un bien dentro de la vida de un estudiante, porque él sí, porque él dictaba un curso de matemática y yo un curso bueno, en ese entonces era una campaña de habilidades sociales acerca del cutting. Entonces, él veía que no era productiva la mía, así que me botó de su clase y yo salí muy feliz porque digo, ¿no? No sé si el docente debe tener hijos, pero me imagino que sus hijos también tienen ciertos problemas dentro de esta crianza, ¿no? Estarán creciendo con algún temor
estarán creciendo con algo, será el vivo reflejo sus hijos de él, ¿no? Entonces, todo esto es una gran preocupación. Todo inicia en casa. Lamentablemente la frase sí lo dice, todo inicia en casa. Y en casa es donde generamos ese aprendizaje también de motivación social como emocional. ¿De qué manera podríamos fomentar la autonomía de los estudiantes? Mire, acá una linda profesora riega sutilmente con amor cada cosa que hace en la vida de cada estudiante. No se preocupa porque uno ya floreció, sino que sigue regando donde todavía no lo ve. Luego hay uno más pequeñito que ya está creciendo su flor. También lo va a regar. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es de repente la educación de hoy en día? ¿Cómo tendría que serlo, no? Preocuparnos dentro de las competencias de nuestros estudiantes, sí. Dentro del aprendizaje memorista de nuestros estudiantes, sí. Dentro de las calificaciones de nuestros estudiantes, sí. Pero no solamente se trata de velar de ello, ¿no? Sino también cogernos de aquello que ellos sienten, de aquello lo que ellos perciben, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos fomentar la autonomía de los estudiantes? Los escucho. Participaciones, levanten la mano. No se peleen, por favor, no se peleen. Aquí yo les doy autonomía y ustedes no quieren coger la autonomía. ¿De qué manera podríamos fomentar la autonomía de los estudiantes? Vamos, chicos, levantamos. Lisette Suárez, te escucho. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, bueno, buenas noches. Como experiencia le comento, ¿no? En el aula para tener autonomía o para crear esa parte de soluciones frente a desafíos en los alumnos, yo pienso que la maestra debe darles la oportunidad de expresarse en primer lugar, de tomar responsabilidades y de también de equivocarse. O sea, hay niños que si la maestra les da una responsabilidad, no negarle eh, la forma de realizarlo, váyase que se equivoque o no, sino que mediante, em, mediante su participación vea el resultado en sí de lo que está haciendo, ¿no? Como responsable de algo. Y pienso que eso fomenta la autonomía y también muchas partes de enseñanza de parte de la maestra. Entonces, darle la oportunidad al niño. Yo he conocido a maestras y maestras. Entonces, yo me voy con am, con las estrategias que cada una de ellas aportan y me quedo con las maestras que dan la oportunidad a los niños de eh, dar soluciones frente a problemas que hay en el aula y darle partícipe eh, en las sesiones. Entonces, cuando eso pasa, yo veo más interés del niño en ser protagonista del aula y ¿cómo se llama? Partícipe de las acciones. Eso me parece muy importante y muy rico también en aprendizaje. Eso nomás quería compartir, profesor. Muy bien, Lisette. Algo muy bueno que dijiste es que eh, acerca del protagonista. El protagonista no es el aprendizaje, la sesión. El protagonista es el estudiante. Vamos con Lisbeth Espinosa y luego seguimos con Erika Laya. Cuéntanos, Lisbeth, ¿de qué manera podríamos fomentar la autonomía de los estudiantes? Bueno, buenas noches. En sí algo cortito. Comparto lo que dice mi compañera, que dándole la autonomía para darle a los niños es delegándole funciones específicas dentro de clase. Tal vez viendo de modelo a la maestra, a otros compañeros, ellos van tomando esa iniciativa de querer participar y querer ayudar. Entonces, de esa forma podríamos nosotros manejar lo que es autonomía en los estudiantes. Gracias.
Ya, muchas gracias, Lisbeth, muchas gracias. Claro, tomándonos de la idea de la compañera, sí, es muy bueno la posición. Vamos con Erika Laya. Te escucho, Erika. Buenas noches, mi nombre es Juliana Suárez. Aña, Juliana Suárez, entraste por otro usuario. Sí, Ya, ok, te escucho. bueno, yo pienso que la manera de fomentar la autonomía en los estudiantes es hacerles como realizar proyectos escolares o casas abiertas en donde ellos puedan organizar proyectos y ellos mismos investigar y expresar lo que ellos investigaron mediante una casa abierta para que todos puedan conocer. Incluso se podría invitar a lo que son padres de familia y cursos de otras escuelas, así para que puedan conocer y así los estudiantes se sientan más seguros porque ellos mismos están interactuando con lo que ellos investigaron y también con el conocimiento previo de la maestra. Muy bien, Juliana, ¿verdad? Juliana. Sí. Juliana, ¿verdad? Juliana, muy bien, muchas gracias por tu participación. Claro, esto de los concursos y también, bueno, no sé si en los demás países, bueno, en Perú, por ejemplo, trabajamos como es FENCIT, Eureka, los temas de investigación que están muy en participación de los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo he visto, ¿no? Antes de pasar con Frank, yo he visto, por ejemplo, que en estos temas de concursos o de investigaciones, como que los profesores no quieren hacer una selección del estudiante que va a exponer, sino que solamente ya lo determinan, ¿no? Y le dan una responsabilidad. Pero vi, por ejemplo, en mi hija, cuando la profesora llamó para esto, dijo, todos los niños van a participar. Los llevó a una casa, participaron todos, de verdad. Hasta el que menos hablaba, el pequeñito, habló, decía esto, lo otro, muy bien. Y después seguía el otro, así en colita, ¿no? Esto, ¿cuáles son los objetivos? Cada uno. Y entonces, entre compañeritos decidieron, ¿no? ¿Quién es el que mejor fluidez tiene? ¿Quién es esto? ¿Quién ha podido expresar mejor con mímicas? ¿Quién ha podido explicarlo? Entonces, se dan cuenta que de repente de esta manera las estrategias generan mucho proactividad en los pequeños, iniciativa propia, ¿no? Vamos con Frank Julio, te escucho. Vamos, Frank. Buenas noches con todos. Bueno, básicamente en parte era lo que acaba de mencionar la compañera y usted, ¿no? Creo que en base a estrategias, por decir, dejarle de tareas lo que a ellos más les gusta, que hablen lo que a ellos más les gusta o a criterio de ellos. Entonces creo que eso sería una base, ¿no? Para que ellos puedan tener esa autonomía. Eh, Dejándole a cada uno en criterio, en lo que a ellos les gusta, de repente dibujar, como dijo la compañera, investigar. Entonces ya como que la inteligencia de ellos va más allá, porque ya están utilizando, se están poniendo como protagonistas, mejor dicho, y están utilizando su criterio. Eso es lo que yo quería comentar, a ver qué me dicen. Muy bien, muchas gracias, Frank. Claro, pero recordemos algo. Por ejemplo, en la clase pasada habíamos hablado acerca de si estamos a favor o no de hacer o ser muy creativos dentro del aprendizaje de los pequeños. Muchas veces ser demasiado creativos se va por la tangente, ¿no? Siempre hay una propuesta dentro de este tema de investigación o temas de estrategias que vayan acorde a lo que queremos tratar, a lo que queremos que el pequeño aprenda, ¿no? María Castro, te escucho. Bueno, profe, tomando en cuenta mi experiencia como docente, he podido observar, ¿verdad? Que generalmente nosotros cuando vamos a realizar algún tipo de proyecto a presentar, tendemos a buscar como que las personas o los estudiantes que tengan más habilidades para, ¿sí? Entonces yo siento que nosotros los docentes y padres debemos más bien educarnos a que todos los niños tienen una habilidad especial y darle la participación a cada uno de ellos tomando en consideración esas habilidades para que ellos la conviertan luego en fortaleza. Y esto hace que ellos tengan un aprendizaje más significativo desde lo emocional. Exacto, María. Perfecto. Me hiciste recordar algo muy importante, una anécdota también, que por ejemplo, en estos juegos de intersecciones que hay en las instituciones educativas, muchas veces ya hay alguien predispuesto
todo el equipo de fútbol ya está predispuesto, ¿no? Pero me he topado con docentes que utilizan siempre esta frase, ¿no? La cuestión es divertirnos, la cuestión no es ganar, ¿no? Entonces, sé que todos nosotros tenemos ganas de siempre tener un trofeo o un reconocimiento, ¿no? Sin embargo, había, bueno, de las 18 aulas que estaban a mi mando, 18 aulas, ajá. No recuerdo muy bien de esa institución, pero era el nivel primario, ¿no? Entonces, de estas aulas, había como 8 docentes, la mitad, que metía a cualquier alumno a jugar fútbol o metía a cualquier alumno a jugar básquet, ¿no? Y lo intentaban y me encantaba porque los docentes los motivaban. Se cansaban, entraba otro, ¿no? O sea, no estaban siempre los mejores, estaban siempre aquellos que estaban siempre los docentes buscando la autonomía de los pequeños. Y también esto se ve reflejado al compromiso que pueda tener el padre de familia, ¿no? Salía de repente el niño que no sabía jugar, salía llorando, ¿no? Y los papás estaban ahí para dar contención emocional y les decían, muy bien, lo hiciste bien, lo intentaste, ¿no? Entonces, eso es lo que enriquece el conocimiento, el poder brindar la facilidad, no solamente por el tema de ser mejores o ser esto, ¿no? O ser el más reconocido. Créanme que un docente no es reconocido porque su alumno terminó siendo ingeniero, su alumno terminó siendo psicólogo, no. O yo le enseñé matemática a este estudiante y ha logrado ser ingeniero, no. Muchas veces, si ustedes le preguntan a los estudiantes, ¿qué es lo que aprendiste de ese maestro? Créeme que muchas veces, en ocasiones, son más consejos que un aprendizaje dentro de la teoría de tu clase. Créanme que sí. Yo he trabajado como tutor también en una academia preuniversitaria y me he dado cuenta que si tú les preguntas, ¿a qué profesor recuerdas más? Y te dicen al profesor ya de repente de matemática, ¿no? Como ejemplo. Nos daba demasiadas fichas, pero siempre nos decía, y eso era lo que yo llevo en el corazón, me decían algunos estudiantes, era que nosotros siempre somos los mejores. Sigamos intentándolo, si fallamos, somos los mejores, ¿no? Entonces, hay docentes que inician, por ejemplo, su clase siempre dando una frase motivacional o una frase de análisis para sus alumnos. Y eso también genera autonomía, porque la autonomía no solamente es buscar decisiones, sino también sentirnos bien con nosotros mismos y poder acogernos en nuestro valor como parte primordial de nuestro desarrollo como personas. Tomar decisiones para nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos. Información y control, dice. Durante el día escolar, los alumnos experimentan muchas vivencias, reciben elogios o críticas, les recuerdan fechas límites, les otorgan calificaciones, les ofrecen opciones, les hablan sobre las reglas, etc. Claro, por ejemplo, actualmente, saliendo de aquí, saliendo de esta clase, voy a ir a dictar un tema de, de escuela de padres, reflejadas a las reglas institucionales que propiamente como reglamento interno tiene esta institución educativa, pero también quieren interiorizarlo en los estudiantes. Y lo que hemos tratado, bueno, lo que hemos armado para poder desarrollar este compromiso, responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Un estudiante que tiene largo el cabello, ¿no? Comúnmente ahora he visto videos también recientemente acá en la zona donde estoy, donde una profesora dice, no van a entrar los estudiantes que tienen el cabello largo, ¿no? Yo sé, y muchas veces también es por un tema de crianza de los padres, o que los padres también hayan tenido estas mismas conductas dentro de su institución, o sean padres con una crianza negligente que no están pues tan pendientes de sus hijos, ¿no? Y por lo tanto, una de las estrategias que utilizamos en esta institución, que es de puro nivel secundario, eh, es que hagamos dramas relacionados a esto, ¿no? Por ejemplo, escogemos un grupo de 5 estudiantes
un estudiante que sea el director, otro que sea el subdirector, otro que sea el estudiante con pelo largo, otro que sea un estudiante reflexivo. Entonces, ¿creen ustedes que vamos a desarrollar un punto crítico sobre eso, posicionándolos en un rol? En psicología lo llamamos role play. ¿Por qué? Porque es como que si yo fuese el paciente y mi paciente fuese el terapeuta. Y muchas veces hacemos eso también en psicología. ¿Por qué? Porque ayudamos a posicionar mejor la percepción del paciente. Y así mismo también funciona con los estudiantes. Ahora sé cómo se siente ser director, ¿no? Decían algunos estudiantes. Ahora sí sé de qué se trata, de que no llegamos bien cortados las uñas o arreglados bien o con nuestra camisa afuera. Y hasta a mí me da cólera, ¿no? Y entonces hay estudiantes que actúan muy bien o simulan muy bien el hecho de los dramas y lo hacen ver demasiado real, que hasta causa risa. Y el estudiante que se mete dentro de un papel de director termina pues también haciendo ese tema de molestia, ese tema de enojo, ¿no? Entonces, esas vivencias son las que nosotros tenemos que proporcionar para poder generar tanto un tema de información y también un tema de control sobre las diferentes experiencias que puedan tener los estudiantes. Por ejemplo, dice, ¿recuerdan las fechas límites? Eh, Quizás podemos tener una fecha límite de trabajo para poder hacer recordar, pero quizás también podemos armar, bueno, los que somos de primaria también, ¿no? Yo de verdad soy un psicólogo un poco todista en la experiencia de cada uno de estos ámbitos, nivel secundario, inicial, primaria, estuve en diferentes ámbitos. Entonces, cuando les cuento las estrategias, las tomo siempre con ejemplos de diferentes experiencias que tengo. Por ejemplo, hay docentes que colocan su calendario en el nivel primario y colocan pues diferentes afiches, ¿no? Por ejemplo, si topan un tema de las plantas o del planeta, agarran unos pequeños afiches y los pegan. Lo pegan, lo pegan, lo pegan, lo pegan y dicen, ese día va a ser el de planeta, ese día van a traer el trabajo, ¿no? Entonces, hay algo que ya tú asocias para que recuerdes esa fecha límite, ¿no? Hay algo que ya tú asocias para que no solamente digas, ay, ya va a llegar ese día, va. No, sino que lo asocies como algo divertido o algo funcional dentro de tu actividad cotidiana. Entonces, es muy bueno poder utilizar esas estrategias de asociación con los trabajos que hacen. Le otorgan calificaciones, por ejemplo, ¿no? No siempre es el que traiga el mejor trabajo, lo vamos a revisar, ¿no? Sino que sean, pues, actividades creativas, ¿no? Algo innovador. ¿Qué de diferente ves del dibujo de tu compañero al dibujo de este? Por ejemplo, yo recuerdo que en un concurso de dibujo, un estudiante dibujó un bonito paisaje, de verdad. Y el tema era hablar acerca de la fauna y flora dentro del dibujo. Dibujó muy bonito, utilizó muy bien sus acuarelas, todo. Sin embargo, hubo un estudiante que había dibujado un tapir, un tucán y algunos árboles. Y también creo que había dibujado un hombre con un arma, si no me equivoco, y eso fue lo que le llamó la atención a los jurados, ¿no? Y que hacía hincapié en su mensaje sobre la relación del cazador con la fauna y también la flora, a diferencia del otro compañero que había dibujado un paisaje muy bonito. También hablaba acerca de la flora y fauna, pero ¿cuál tenía más significado, no? Y hay veces cuando tratamos de calificar, siempre vemos no, siempre vemos la parte superficial, siempre vemos lo que nuestros ojos nos llama la atención, pero no vemos el contenido o el significado de las cosas. Y eso es lo que muchas veces en el aprendizaje emocional nosotros debemos hacer, conocer la base emocional y sentimental de nuestros estudiantes. Por ejemplo, dice acá, si un acontecimiento es de alto control, es decir, si presiona a los estudiantes para actuar y sentir de cierta manera, entonces ellos experimentan menos control y motivación intrínseca. La motivación intrínseca disminuirá. Si por otro lado el acontecimiento brinda información que incrementa la sensación de competencia y eficacia del estudiante, entonces la motivación intrínseca aumentará. Entonces ahí nos damos cuenta el claro ejemplo de ello, ¿no? Por ejemplo, dice acá, vamos a terminar estas sesiones con ejemplos. Los ejemplos nos van a ayudar mucho, ¿no? Porque si yo te digo, arma estrategias, es como que muy teórico, ¿no? Y terminan el curso y dicen,
Ay, el psicólogo siempre habló de estrategias, pero no me dio ninguna estrategia, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. El aprendizaje se va a generar con el contenido, no con la parte teórica, con la experiencia, que es lo importante. Dice, un profesor elogia a un estudiante al decirle, muy bien, obtuviste una calificación de 10 porque finalmente seguiste mis instrucciones de manera correcta. Esta afirmación implica un gran control, pues le da el crédito al maestro. Ojo, miren, ¿ah? Obtuviste una calificación de 10 porque finalmente seguiste mis instrucciones de manera correcta. Y por lo tanto, socava la sensación de autodeterminación y de motivación intrínseca del alumno. Es como que mi esfuerzo no ha valido nada. ¿Acaso yo no fui quien contestó las respuestas del examen? Entonces, sí, está bien, el docente se lleva el crédito. Sin embargo, la forma como nosotros lo decimos o la forma como comunicamos el sentir nuestro con la motivación que tiene el estudiante, estamos pues, como dice, socavando la sensación de autodeterminación del estudiante. Es decir, estamos negando su autonomía. ¿Cuál sería lo contrario, no? Acá dice, muy bien, obtuviste una calificación de 10 porque finalmente seguiste mis instrucciones de manera correcta. Muy bien, chicos, terminando el curso de psicología educativa, ustedes van a utilizar muchas estrategias gracias a mis instrucciones, porque ustedes saben que el curso ha sido mío, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de repente de decir? El maestro podría elogiar el mismo trabajo al manifestante. Muy bien, tu comprensión del uso que hace el autor de las metáforas ha mejorado enormemente. Te ganaste una calificación de 10, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Estás validando la capacidad o competencia de comprensión que ha tenido el estudiante. Por ejemplo, yo les pido sus experiencias y de esa manera validamos, ¿no? Y decimos, ah, mira, sí, podemos mejorar en este aspecto, no podemos hacerlo. Y dice, te ganaste una calificación de 10. Muy bien. ¿Sigue el muy bien arriba? Sí. Tu comprensión del uso que hace el autor de las metáforas ha mejorado enormemente. Entonces, tu comprensión. Entonces, validas la habilidad del estudiante y aumentas la motivación intrínseca. Quiere decir, sí, obtuviste 10, pero ese 10 no refleja tu capacidad, no refleja que eres bueno porque tienes 10, sino cómo tú lograste hacerlo. Eso es lo importante. ¿Cómo lo lograste hacer? Por tu comprensión en el uso del autor de las metáforas, ¿no? Entonces, de esa manera, no sé si espero darme a entender. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. Considera el bajo rendimiento de la mala conducta como un problema a resolver y no como un blanco para las críticas. Evita el uso del lenguaje controlador. Debes, estás obligado, tienes que, ¿no? Considera el bajo rendimiento o la mala conducta como un problema a resolver, no como un blanco para las críticas. Créanme que hay docentes que lastimosamente, valga la redundancia, lastiman al estudiante, con tan solo decirlo, ¿no? Siempre sacas 10, ¿no? En vez de ver cuál va a ser tu estrategia para mejorar, que el estudiante tome una mejor calificación a partir de lo que no está haciendo bien. Porque dice el lenguaje controlador es debes. Claro, debes hacerlo de esta manera. Estás obligado a que sigas mis instrucciones porque yo soy tu docente, ¿no? Tienes que concentrarte más, tienes que, o sea, suena un poco más de increpar las cosas que de sentirte empático por la situación que pasa tú. Necesidad de relación. Es ahí donde nosotros entramos a taller. Buscar la parte emocional de tu estudiante. No te digo que siempre seas el consejero, el orientador, no. Lo que yo te doy a entender es que tienes que tener un lazo o vínculo emocional cercano con tus estudiantes. Tuve el caso, por ejemplo, de un estudiante que siempre le gustaba sentarse en las puntas de cualquier cosa, ya sea de la mesa, de la silla, o que algo le esté picando por la parte trasera, ¿no? Entonces, era una señal que estaba teniendo un abuso sexual por parte de su padrastro. Sin embargo, nadie se había percatado. La docente sí veía que de repente se rascaba cuando
cuando tenía estos momentos, ¿no? Estas incomodidades dentro de la clase o recuerdos malos del abuso. Y pues haciendo la entrevista logramos ver eso. Pero muchas veces decimos, no, no me quiero, yo no soy bueno para esto, no. Sin embargo, ser docente, ser psicólogo, ser padre de familia es mostrar una sensibilidad y preocupación por lo que pasa a tu pequeño, por lo que pasa a tu estudiante, ¿no? He visto docentes muy buenos, que hasta el momento esos estudiantes son profesionales y a la docente le llevan a comer, les llevan su regalo por su cumpleaños, se acuerdan de todo. Hasta en Facebook o Instagram veo publicaciones de los estudiantes hacia la docente. ¿Por qué? Porque ha marcado algo significativo. No solamente aprendizaje, sino también comprensión, autonomía, autoestima, que es lo importante. Dice, los estudiantes que se sientan relacionados con los profesores, los padres o los compañeros se involucran más emocionalmente con la escuela. Y ese involucramiento genera aprendizaje, que es indispensable. Por ejemplo, acá hay un cuestionario, ¿no? Que había armado sobre si estamos completamente de acuerdo o completamente de desacuerdo. En la escuela me siento realmente contento cuando resuelvo problemas trabajando con ahínco, sé más que los demás, no tengo que trabajar arduamente, me mantengo ocupado, termino primero que los demás, todo el trabajo es fácil, aprendo algo nuevo, soy el único que obtiene una calificación de 10, estoy con mis amigos. ¿Qué te hace realmente contento? Yo, por ejemplo, dentro de las entrevistas que hago con los estudiantes, hago un cuestionario inicial sobre qué es lo que más le gusta de sus cursos, cuál es el curso que menos le gusta, por qué no le gusta. Y, por ejemplo, hay una pregunta que hacemos de todos los horarios de clase, ¿qué es lo que más te gusta, ¿no? Y está, por ejemplo, la clase de tu profesor, está la hora del recreo, está en este caso la conversación con tus amigos y todo. Y la gran mayoría marca la hora de recreo. Y les preguntamos por qué, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te hace sentir feliz dentro de la clase, ¿no? Dentro de la comunidad educativa, dentro de tu institución educativa? Y muchos dicen, pues, la hora de recreo, ¿no? Y entonces esa pregunta te lleva a analizar qué está pasando en la hora de clase para que se torne aburrida y quieras siempre salir de tu aula para salir a respirar aire, ¿no? A sentir, a divertirte. Algunos quizás por el tema de alimentación, pero muchas veces la hora de recreo es un tema de liberación al hostigamiento que puedes estar recibiendo dentro de clase. Entonces, como docentes, psicólogos o como padres de familia, tenemos que estar preocupados cuando tenemos esta señal, ¿no? De por cuál es lo que nos hace sentir a nosotros cómodos o incómodos dentro de la hora de clase. Entonces, cuando los alumnos se enfrentan a situaciones estresantes, como un examen, utilicen 3 estrategias para afrontarlos: solución de problemas, manejo emocional y evitación. Si hoy en día tu estudiante lleva ansiedad, lleva características de no saber manejar sus emociones en los exámenes, créanme que más adelante en un examen de admisión se va a repetir o se va a llevar a cabo la misma. Repite, por favor. Ania, las 3 estrategias. Claro. En este caso, bueno, había bajado porque como ya se está yendo el tiempo, no les voy a poder explicar más de lo que quería profundizar. Es solución de problemas, manejo emocional y evitación. Solución de problemas. Muchas veces la estrategia es iniciar por el que más sabes para que al final termines haciendo lo más difícil, ¿no? Para que no te genere mucho más estrés por estar solamente pendiente de esa pregunta, ¿no? El manejo emocional. Sabes que lo vas a lograr. Has estudiado y te has esforzado mucho para poder hacerlo. Y evitación, porque muchas veces dentro de un examen no debes quedarte paralizado. Tienes que tratar de desviar o evitar el pensamiento que pueda hostigarte, ya sea del que no puedes, del que vas a salir mal, de esto o de lo otro, ¿no? ¿Cuántos estudiantes creen ustedes que han intentado por mucho tiempo, hasta por años, de ingresar a una universidad estatal? Y hasta ahora quizás lo siguen intentando, pero esa famosa frase que dice, eh,
persistir y nunca insistir, no desistir, no, insistir, persistir y nunca desistir. Así es la frase. Entonces, vemos cuánta motivación hay en ellos, cuántas ganas lo ponen, ¿no? Pero dentro de nuestro círculo de estrategias debe estar esto, para poder generar un aprendizaje social y emocional. Empatía, buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo, negociación, que es muy importante con los estudiantes, la comunicación y la asertividad, ¿no? Cada una de estas características, que son 4, 5, 6, 7 características, va a generar en nuestro estudiante una mejor conexión con lo que nosotros estamos pasando, ¿no? Con lo que ellos pueden estar pasando. Tú no sabes cómo está viniendo el estudiante de casa y es mejor ser comprensible por su situación. Sé que como estudiante, sé que también como docente te estresas porque tienes familia y todo eso. Pero recuerda, trabajas con menores, trabajas con personas que están en pleno desarrollo y nosotros estamos para poder ser su soporte. Quizás ellos no tienen la red de apoyo necesario, pero nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño historial para ir terminando, una pequeña historia que dice: el alumno, este libro es verdaderamente tonto. ¿Por qué tenemos que leerlo? El maestro dice: estás bastante molesto. ¿Te parece que es una tarea que no vale la pena? El maestro tiene que parafrasear la afirmación del estudiante, intentando escuchar las emociones antes de las palabras. Porque si el estudiante dice eso, entonces nosotros capaz le decimos, ¿no? Lee pues, ¿acaso yo voy a sacar C así en tu examen o algo? ¿No? Entonces nos damos cuenta que hay veces así actuamos, pero no validamos la emoción que tiene el estudiante para poder comprender. El alumno dice, sí, bueno, creo que no vale la pena. Quiero decir que no sé si vale la pena, no puedo leer, no pude leerlo. El maestro, fue demasiado difícil de leer y esto te molesta. El alumno, sí, me sentí realmente estúpido. Sé que puedo escribir un buen informe, pero no con un libro tan difícil. El maestro le dice, creo que puedo darte algunos consejos que te facilitarán la comprensión del libro. Puedes verme hoy después de las clases. El alumno, muy bien, ¿no? Entonces, finalmente con esto terminamos. Igual las diapositivas se les va a compartir. ¿Por qué quise terminar con esto? Porque al final nos damos cuenta que nosotros debemos escuchar, ser empáticos, asertivos, tener una buena comunicación, negociación. Se dan cuenta que al final el docente negocia con él para ver cuáles van a ser las estrategias, el trabajo en equipo, el liderazgo. Estamos fomentando muchas cosas en nuestros estudiantes. Entonces, agradecerles una vez más a todos ustedes por su escucha activa. Finalmente, quiero saber si tienen alguna duda sobre el tema de hoy. Si no, para poder dar por finalizado esta clase. ¿Hay alguna duda? Ok, María Castro, gracias. Muy bien. Entonces creo que no hay ninguna duda. Espero que todo haya quedado muy en claro. Y pues sí, yo espero siempre que sean interesantes las clases para que ustedes puedan llevarse el mejor aprendizaje. Mediante las experiencias ganamos mucho más conocimiento. Muy bien, te doy paso, Arnold. Gracias por nuevamente acompañarnos también.